El otro día me encontraba en Facebook y me topé con un meme de Shrek donde se mostraba en una primera toma al príncipe encantador montando valientemente a caballo hacia la aventura con el rostro de Karl Marx sobrepuesto y el texto: cuando escribes libros sobre el trabajo y la clase trabajadora, seguido de otra imagen donde la toma se abría para mostrar que todo era un montaje, pues el caballo en realidad era un caballo de palo y el fondo una imagen. Ahora con el texto: pero nunca trabajaste en tu vida. Esto es la banda magnética y con ustedes yo soy el Dr. Darkness. La banda magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. Aunque comprendo el humor de la hipocresía de Marx, analizando el meme, cae en una falacia ad hominem, pues una idea debe ser analizada independiente de quien la presente, tanto si se tratase de una figura de autoridad o, como en este caso, alguien que no posea dicha autoridad en el tema. En este caso, pese a que Marx no haya trabajado, no implica que sus libros sobre el trabajo y la clase trabajadora estén erróneos, pero tampoco implica que estén correctos. Más bien se tendría que analizar los mismos para determinar si los argumentos que postulaba Marx son correctos o erróneos. Por otro lado, también se podría argumentar que el mismo escribir es, o al menos puede ser, un trabajo, ya que, bajo la definición de trabajo, cualquier esfuerzo físico o mental, como en este caso, es considerado como trabajo. Por otro lado, si más bien a lo que se refiere el meme es empleo, la cuestión sería si aquel trabajo fue remunerado. Pero en cualquiera de los dos casos, el estatus de trabajo no afecta en la veracidad de los argumentos de los textos de Marx. Aún así, considero que en última instancia las teorías de Marx eran erradas de todos modos, pero porque partía de premisas erróneas. La principal, asumir que el ser humano es bueno, o suficientemente altruista, por naturaleza, cuando en realidad creo que el ser humano es malvado por naturaleza. Cuando me refiero a malvado, me refiero a características y actitudes que no se consideran de manera general como rasgos bien vistos en la sociedad. En este caso podríamos hablar del egoísmo innato del ser humano y en realidad de todos los seres, pues nos hemos desarrollado en un mundo de recursos finitos y por lo tanto hemos evolucionado para competir. Esto a nivel biológico implica matar a otros organismos para nuestra propia subsistencia, lo cual puede ser visto en las cadenas alimenticias, incluso a nivel celular. Asimismo, se ha visto que muchos ejemplos de altruismo en la naturaleza en realidad solo son estrategias egoístas que aparentan la cooperación, pero en realidad resultan en una ventaja individualista. De hecho, esto se puede ver ejemplificado con el gen egoísta, donde todas nuestras acciones son dictadas en última instancia para pasar nuestros genes, por lo que todo lo que hacemos son estrategias para esto, incluso si parecen contraproducentes o erráticas. Por último, podemos hablar de la maldad humana, pues existen acciones no aisladas y en realidad bastante comunes, como la violencia y la guerra, motivadas por deseos de más poder y acumulación más allá de lo que una persona podría necesitar, incluso si esto es a costa de otros seres humanos o seres vivos, es decir, avaricia en su máxima expresión. Por otro lado, las ideas y teorías de Marx condujeron al socialismo y al comunismo, las cuales, lejos de derivar en lo que planteaba Marx, muestran los errores de sus ideas. Para empezar, realmente no ha ocurrido su predicción en cuanto a los cambios de capitalismo a socialismo y finalmente comunismo verdadero, esto dirigido por el descontento de la clase trabajadora. En su lugar, lo que se ha visto es un conformismo generalizado dentro de un capitalismo progresivamente decadente, y en los casos donde sí hubo un cambio al socialismo, este ha resultado con la aparición de dictadores alejados de los ideales de la eliminación del Estado que buscaba el comunismo. En este sentido también se puede criticar la idealización utópica que palente el anarquismo en cuanto a generar comunidades autosuficientes sin la necesidad de un Estado, pues, aunque este sistema pueda funcionar en comunidades pequeñas, este es deficiente en un sistema globalizado por la complejidad que implica establecer vías de tasación entre comunidades más grandes, más complejas y con recursos igualmente más complejos. Por último, en cuanto a las sociedades socialistas, lo que se puede ver es que al estas no promover sistemas de competencia, estas se estancan, más allá de la típica crítica de que sea un individuo que se esfuerce le gustaría ser recompensado igual que uno flojo. El peligro es a nivel estructural donde las empresas no tienen motivos para innovar o por lo menos mejorar, justo como visto en la Unión Soviética. Esto, sin embargo, no implica que la supuesta alternativa, el capitalismo, sea mejor
Pues para empezar muchas veces se basa en decir que hay una meritocracia. Sin embargo, esto no es el caso en la vida real, ya que más bien se ven situaciones de nepotismo sumados a la acumulación desmedida de capital y, por ende, de poder, lo que impide la existencia de condiciones iguales de competencia que dictaría una meritocracia. Eso a su vez se ha visto que genera altos niveles de desigualdad, los cuales dificultan el crecimiento y la reducción de la pobreza, generando un ciclo de realimentación que se perpetúa y causa una reducción en el crecimiento económico. De manera práctica, esos efectos los podemos ver en Estados Unidos, donde se ha vuelto insostenible su modo de vida. En particular se puede ver en la inaccesibilidad a servicios de salud y a la vivienda, donde si bien no existen monopolios, los sistemas promueven inflar los costos pese a los efectos negativos e incluso mortales en la sociedad. Asimismo, la idea de que la mano invisible regule el mercado con mínima o nula participación del Estado, como el libertarismo promueve, es una idea errada que también parte de premisas erradas. Asume la existencia de ética por parte de las empresas cuando en realidad estas son entes amorales con el único propósito de maximizar sus ganancias, lo cual, en la práctica, ante la falta de regulaciones, deriva en sacrificar el factor humanitario. Ejemplos podrían ser productos como la gasolina con plomo en la década de 1970, la cual incluso causó una reducción en el IQ a nivel mundial, o en el presente tácticas agresivas como las de Nestlé, donde buscan generar una dependencia de su producto en las madres incluso cuando esto pueda causar muertes de algunos bebés, ya que es mejor la leche materna que la fórmula y esta solo debe ser usada como último recurso, de lo cual Nestlé estaba consciente, pero a falta de regulación no le importó. Otro ejemplo sería el acaparamiento de agua por parte de Coca-Cola en México, causando una perpetua sequía, además de que está vendiendo un producto dañino a la salud y directamente relacionado con los altos índices de diabetes en el país, esto sumado a cómo ha promovido, mediante tácticas sutiles de colusión con políticos, la comercialización de su producto pese al daño que pueda causar en la sociedad mexicana. En este sentido, la clásica crítica de que entonces como consumidores deberíamos quejarnos mediante no consumir su producto, es decir, la mano invisible que regula el mercado, muestra su fracaso, pues si algunos de estos casos se han detenido es por intervención y regulación gubernamental y no por acciones individuales que resultan ser inútiles. Además, aunque estos son ejemplos puntuales, no se podría hablar de culpar únicamente a una marca, pues se tratan de tácticas comunes entre empresas, por lo que se puede hablar de un problema sistémico más que algo aislado, porque de nuevo, estas tácticas no van en contra de la única motivación de una empresa, sino incluso son resultado de esto, maximizar ganancias. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, más bien soy de tercera posición, es decir, fascista. Si bien reconozco la competencia y la innovación que trae el capitalismo junto con un crecimiento continuo, también reconozco la necesidad de instituciones dedicadas al bien común más que el individual. Por otro lado, creo que es peligroso dejarles tanto poder a empresas particulares, ya que esto puede causar cambios sociales negativos en la calidad de vida de la población no deseados, por lo que es importante tener la intervención del Estado como lo plantea el fascismo, donde este poder es absoluto en forma de mandatos y leyes que se deben acatar directamente de parte del Estado. No se trata de una intervención económica, sino una de poder y autoridad. Por otro lado, Marx planteaba la inequidad en la generación de capital por parte de los burgueses, pero yo difiero, ya que las jerarquías en realidad son útiles para generar orden y la generación de capital no es inherentemente malo. De nuevo, solo debe ser regulado por un ente externo, el Estado, para mantener la justicia y el balance. Asimismo, mientras que el capitalismo plantea un superindividualismo y el comunismo un colectivismo, el fascismo plantea el bien del Estado por sobre el individuo, siendo el Estado la suma de todos, pero nadie en particular, por lo que cada uno debe estar dispuesto a sacrificarse por el bien mayor, lo cual creo es el ideal más correcto, ya que fortalece a la sociedad y crea una visión humanitaria más que una que busque, por ejemplo, maximizar el capital por sobre el bien común de la sociedad, aunque promoviendo que cada uno alcance su máximo potencial. No para él, sino para el bien del Estado, que recordemos, es la suma de todos. Quiero terminar este capítulo con la siguiente cita. Alguien me preguntó una vez si conocía las diferencias entre civil y ciudadano. Lo sé ahora. Un ciudadano tiene el coraje de hacer de la seguridad de la raza humana su responsabilidad personal. Johnny Rico. Esto fue la Banda Magnética y yo soy el Dr. Darkness.
Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify, iHeartRadio, iGoogle Podcasts o escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Repito, bandamagneticapodcast@gmail.com. ¿Estás haciendo tu parte?